preguntas en el descanso y una persona más va a enseñar a hacer otra antes de cambiar de actuación de éxito. Después cambiaré de actuación de éxito hacia otra. Entonces, dos de las preguntas afectan a necesidades educativas especiales. Una de ellas es muy concreta y es: ¿hay algún centro específico de educación especial que se haya incorporado en actuaciones de éxito? La respuesta es sí. Y además, en otros sitios hay uno en Alicante, por ejemplo. Dos, ¿qué hacen los niños y niñas de necesidades educativas especiales en grupos interactivos? Vale. Entonces, eso no lo había preparado, pero de otra presentación que tengo para un máster en educación especial, todos los grupos interactivos, la he recuperado ahora, no para verla completa, porque no hay tiempo, pero sí para decir lo principal. A ver, empiezo por la teoría. El Vygotsky que llegó a España en los años 80 es un Vygotsky apócrifo. Es un Vygotsky sin haber leído a Vygotsky. Yo lo que hago es citaros, como se debe hacer en las evidencias científicas, las propias palabras de Vygotsky. Vygotsky dice que para que haya una zona de desarrollo próximo se necesitan dos cosas. Una es guía adulta e iguales más capaces. Entonces, cuanto más hagamos guía adulta, si en vez de un profesor o profesora en clase hay 4 o 5 personas, pues más guía adulta y más diversa, más zonas de desarrollo próximo. Por eso, los grupos interactivos son muy superiores a los grupos cooperativos. Los cooperativos están muy bien, hasta el año 71 era lo mejor que había, pero hay otra cosa mejor, como de aquí a 10 años, pues habrá otra cosa mejor que los grupos interactivos. Pero es que además, tanto en cooperativos como en interactivos están los iguales más capaces. Entonces, se han hecho investigaciones, y hay una tesis doctoral muy buena, sobre qué pasa con niños y niñas de necesidades educativas especiales cuando se crean grupos interactivos y pueden participar en ellos. Entonces, las investigaciones no van solo dirigidas ni principalmente a qué mejoras tienen esos niños y niñas, sino a qué mejoras tienen los demás, a quienes antes se les privaba de la compañía de esos niños, con lo cual se limitaban las posibilidades de aprendizaje de los más avanzados a no estar en los mismos grupos que los que van a retrasados, ¿no? Y entonces las mejoras son impresionantes y dichas por los propios testimonios que se publican en revistas científicas de esos niños y niñas y también de los y las profesionales de necesidades educativas especiales. Os lo paso un poco por alto, o sea, un poco rápido, pero porque no nos da tiempo con detalle, pero sí voy a decirlo, la afirmación principal ahora en relación con lo que decía Vygotsky. O sea, acaso las voy pasando según lo digo. A ver, digo una afirmación muy clara, que puede ser errónea, pero en todo caso la digo clara. No hay ningún niño o niña del mundo que necesite que le saquemos del aula en el horario regular, como lo quieras llamar, lectivo del centro. No. Claro, cuando decimos eso, pensamos en un niño que necesita una atención individualizada, propia, que no se la podemos hacer en el aula con los demás. De acuerdo, eso existe muchísimo, que estamos pensando en muchos niños y niñas, pero no necesita que se le haga en el horario lectivo. Nunca es una necesidad del niño o niña. Se le puede hacer en otro horario. Por lo tanto, la necesidad de sacarle del aula nunca es del niño. Es de una organización determinada de algunos sistemas educativos. Entonces, si le hemos de sacar, le sacamos, lo hacemos bien, no hay problema. Pero no digamos que es una necesidad del niño. Lo explico de otra manera. Si yo me voy de Médicos Sin Fronteras a la guerra de Somalia, no operaría a los niños a láser, les operaría a mano. Y tiene más mérito operar a mano a unos niños de la guerra de Somalia a mano que a Washington, en un hospital de lujo de Washington, a láser. Por lo tanto, no me culpabilizo. Estoy haciendo algo muy importante. Pero lo que yo no diré es que los niños de Somalia necesitan que se les opere a mano. Son dos cosas distintas. No hay ningún niño o niña que necesite que se les saque del aula. Se necesitan, y estáis pensando en muchas atenciones individualizadas.
no es una necesidad del niño hacerlo en ese horario. Esa es la afirmación fundamental. Entonces, si le hacemos la atención individualizada en otro horario y además en ese horario lectivo está con sus compañeros y compañeras, no solo aprende mucho más, sino que los demás también aprenden más y desarrollan más inteligencia. Y no solo ella, también las demás desarrollan mejores valores, mejores emociones y mejores sentimientos. Esa es la afirmación fundamental. Y con eso contesto, creo, a la pregunta, digamos, que se había hecho. Estoy diciendo, sí, que quien vaya el lunes y se sienta culpable, que no, que yo también si voy a Somalia, vale, sí, me sentiría muy orgulloso. Pero no digamos que lo necesita el niño. ¿Sí? Un momentito, por favor. ¿Hay una palabra aquí? Sí, es que esto es una urgente. A ver, por favor. El propietario de un Clio 5437 GT, si puede apartar el coche, por favor. Creo que ponía Papá Albert. Haz la pregunta. Haz la pregunta, sí. Me siembras muchas inquietudes, pero muchas. A ver, de lo que acabas de decir de este ejemplo de Somalia, yo puedo desprender de que lo óptimo es el grupo interactivo, pero cuando no puedo hacer eso, hago lo mejor que puedo. Esa es una. La segunda, se nos ha hablado ya de los grupos interactivos, lo hemos visto como atractivo, yo lo he visto como atractivo, sin embargo, se nos presenta como una posibilidad para hacer 2 o 3 sesiones a la semana. Pero claro, eso no representa ni el 10% de las horas de clase de los niños. El resto de las horas, que es la mayoría de las horas, lo gestionamos como mejor sabemos. ¿Cuál es la idea? La idea es de que todas las horas los niños funcionen en grupos interactivos. El grupo interactivo es motivador en momentos particulares y luego se siguen haciendo otras muchas cosas que se han ido haciendo hasta ahora. No sé, te quería preguntar a ti. Sí, yo creo que las dos preguntas están relacionadas, ¿no? Está bien, en mi opinión, recogido el ejemplo de Somalia, ¿no? Es decir, que si no puedo hacer lo mejor que hay en el mundo, pues hago lo mejor de lo que dispongo, ¿no? Siempre hay cosas muy de éxito, hay cosas de no tanto éxito, etc. Esa es la primera pregunta, ¿no? La segunda es que, claro, los grupos interactivos se pueden hacer cuando se pueden hacer. Y eso a veces es, como tú bien has dicho, una sesión, 2, 3, 4 por semana, ¿no? Y el resto del tiempo hay que hacer otras cosas que no son tan de éxito como grupos interactivos, pero que también pues mejoran los resultados. Es decir, que totalmente de acuerdo con lo que planteas. Pero que no se puede hacer todos los días y a todas horas no quiere decir que no sea bueno hacerlo cuanto más tiempo mejor, ¿no? En el vídeo de ANIA, en el Parlamento Europeo, que habéis visto la mayoría, dice algo así, no me acuerdo, pero algo así como nos gustaría hacerlo a todas horas, pero no hay voluntarios a todas horas, pero lo hacemos cuando podemos, ¿no? O sea que muchas gracias por la intervención. 2 preguntas más que se me hacían es, una, si todo es revistas científicas, las revistas científicas son solo datos, ¿dónde está la parte humana? Falso. No hay más, yo no he visto más parte humana que en las revistas científicas, mucho más que en todas las ocurrencias que se dicen en español. Porque mirad, el deber de todo científico y toda científica, desde las piedras ahí en geología, es tocar piedras todas las semanas. Cualquiera que investigue en educación con nivel alto está tocando realidad de aula y muy diversas aulas todas las semanas. Cuando yo digo científicos, no penséis en ese catedrático que sabéis que es muy famoso en España de educación y que nunca ha pisado tabla. Eso no es científico, es otra cosa. Y por eso no tiene ninguna publicación en esas revistas. Esta crítica salió bastante en internet en Andalucía en un momento determinado. Yo publiqué un artículo allí, que lo podéis ver, en el que explico, por ejemplo, la autora de género más importante, la española, que es más citada en el mundo, bueno, con muchísima diferencia sobre cualquier otra,
se va con Jacqueline Baba, que es una profesora de Derecho y de Políticas de Kennedy School de Harvard, es de aristócrata, ¿no? Entonces, una de las cosas que trabajan esta Jacqueline Baba es la primera del mundo en mujer y pobreza. Entonces, van las dos a la India, un congreso, y viven 3 días, las dos, en una cosa que no es ni una chabola, ya podría ser una chabola, que solo el agua había de un relero por allí, ¿verdad? Es que si no, no pueden publicar sobre mujer y pobreza. Desde un hotel de 5 estrellas van a publicar sobre eso. Los que publican desde un hotel de 5 estrellas sobre mujer y pobreza no son científicos, son otras cosas. Y donde hay más sensibilidad humana es en la comunidad científica internacional. Yo creo que lo habéis podido ver muchos y muchas en el congreso que ha habido recientemente de interacciones en el aula de Valencia. Ha venido los top, o sea, el psicólogo de la educación más importante de Europa, el Brunner es europeo, ¿no? Y ha venido gente y habéis visto sus exposiciones, su trato con la gente, es totalmente humano. O sea, que esa idea de que la ciencia es fría y tal, yo no lo he visto. Desde luego, cuando yo entré a la universidad, los catedráticos españoles eran fríos, no sabían nada, ¿no? Pero cuando empecé por Harvard y por ahí, superhumanos, en fin, es que, no sé, súper sencillos, como ese neumólogo cogido, que no va del doctor, ¿no? Sabe, no necesita ir del doctor. O sea, que no es cierto. Y hay cantidad de revistas científicas de estas que he puesto que no saben ni un solo número, ni una sola cifra. Solo saben sentimientos, etcétera, etcétera. O sea que esa propaganda de que lo científico es frío y tal, es al revés de verdad. Interesa porque hay gente, y creo que antes de apuntar, esos que muchas veces en el profesorado, que os quieren mantener en el analfabetismo científico. Y para eso dicen todo tipo de barbaridades, de mentiras, etcétera, para que no consultéis eso. Y una es esa. Pero no os dejéis engañar, entrar y comprobarlo por vosotros mismos y por vosotras mismas, si eso es así o no. La cuarta pregunta que se me hacía es: ¿esto como interactivos no es lo que se hacía en el mundo rural y tal? Aquellas solitarias, bueno, que tal vez hay también, ¿no? A ver, no, porque los grupos interactivos no mezclan edades. Es heterogeneidad, pero no de edades, es dentro de la misma edad. Y se busca la mayor heterogeneidad dentro de la misma edad. De todas, ¿eso quiere decir que esas solitarias no eran buenas? No, no quiere decir que no eran buenas. Es más, yo he publicado un artículo en el periódico Escuela, y todavía lo podéis recuperar por internet, y hablo de las 2 primeras doctoras por Harvard en educación en España. La gente de las trayectorias. Y de una, lo que digo en el artículo, es que estudió toda su primaria, incluso en una escuela comunitaria de su pueblo. Quiere decir que no es que sean malas, y que las interacciones que se negocian, pero grupos interactivos es otra cosa. Es una cosa nueva y mejor que todas las anteriores, hasta que salga otra mejor, que saldrá. Todo esto es provisional. Ya sabéis que en ciencia toda verdad es provisional, hasta que se encuentre otra mejor. Había otra persona que me ha dicho que me iba a hacer una pregunta. A ver, estamos hablando que son evidencias científicas y estudios científicos. Por ejemplo, un estudio científico a nivel de sanidad, pues por ejemplo está demostrado que después de sacarte una muela tienes que tomarte aumentina 7 días, ¿vale? Aplicándolo a la educación, y siendo que estamos hablando de ciencia igualmente, ¿cuándo podríamos decir que en un colegio está implantado los grupos interactivos? ¿Cuándo podemos decir que vamos a empezar a ver resultados? Porque hemos llegado, digamos, al mínimo para que se empiecen a ver resultados. ¿Hay algún estudio respecto a eso? A ver, cada centro educativo, o cada colegio, cada escuela, hace su propio proceso. O sea, esto lo que es una lista de actuaciones educativas de éxito. Y los colegios pues las hacen en más proporción, con menos, de una forma o de otra. Y en función de eso viene su mejora de resultados. Me habréis visto por YouTube, que pongo mucho ejemplo, lo voy a poner, que la lista de actuaciones de éxito es como la que a veces te pone el médico, ¿no? América te dice: no fumes, no bebas, no comas grasas saturadas, anda 7.500 pasos al día.
Y hay pacientes que dicen, voy a hacer caso a la médica. Y a partir de mañana ni fuman, ni beben, ni comen grasas saturadas, pues mejoran sus resultados desde el principio y mucho, muy rápido. Hay otros pacientes que dicen, voy a hacer caso al médico, pero no hay que ser radicales. Voy a empezar con una cosita, a ver cómo va. Entonces, claro, no voy a plantear lo de fumar, se plantea lo de fumar. Pero siguen bebiendo, siguen comiendo grasas saturadas, van a comprar el pan en coche. Bueno, bien, pues también mejoran, pero más lentamente. Por lo tanto, ¿de qué depende la rapidez de la mejora y la cuantía de la mejora? Del grado de intensidad de aplicación de las actuaciones educativas de esto. Y ahí es donde está la correlación correspondiente. Hay más preguntas, cuantas más, ya os lo ha dicho Teófilo, cuantos más mejor. O cuestionamientos, o lo que queráis, es como se aprende, ¿no? Digamos así, dialogando, cuando queráis. Si es que os atrevéis, claro, que hay mucha gente que a lo mejor no sabéis. Voy a dejar el ejemplo de esta actuación educativa de esto y voy a pasar a otra totalmente diferente, que tiene que ver con emociones, con sentimientos y con valores. No con aprendizajes experimentales. Si no hay más, voy a ir a ella. Vuelvo a la presentación que tenía para hoy. Me salto otras cosas que tenía de grupos interactivos. Y voy a otra que es muy preocupante y es dura, pero que si no se trata... Mirad, hay una gran preocupación en la comunidad científica, en las revistas científicas de valores, de emociones, de género, etc., por una cosa que está pasando en España. Y no es que no pase en otros países, pero en España está pasando con una intensidad mayor que en otros países y creciente. Os digo solo la punta del iceberg. Cada vez que un chico mata a una chica en España, se crea un club de fans de chicas que le proponen relaciones sexuales. Pero así, cada vez más. Todo el mundo conocéis algunos casos. Por ejemplo, el presunto asesino de Marta del Castillo, etc. Pero es en todos los casos. Entonces, esa punta del iceberg tiene que ver con lo mismo que os he dicho antes. La no consulta de las revistas científicas internacionales. Aquí todo el mundo habla de emociones, de sentimientos, de valores, etc., sin consultar las revistas científicas. Y eso tiene consecuencias. La principal consecuencia es que se nos dice internacionalmente que lo que estamos haciendo para mejorar las emociones las destroza. Y pongo todo rápido. Y os voy a poner ejemplos, como, o si queréis ya, depende de cómo vean las caras, que me gusta mucho dialogar con las caras. Bien, entonces, claro, nos suele gustar como, como lo de antes de la situación de esto, es que no nos dejan las leyes, ¿no? Nos gusta decir que la televisión, eso pasa en todos los países, lo de la televisión, pero en las escuelas, en otros países, lo que hacen va en contra de eso. Y en España va en la misma dirección. Entonces, no nos damos cuenta de lo que nos está ocurriendo, sino que vemos las puntas del iceberg. Vemos los conflictos que surgen en el aula, las desmotivaciones que surgen en las familias, pero no queremos ver lo que hay detrás de eso. Entonces, ya lo voy a explicar, es lo que hay detrás de eso, según las evidencias científicas. Y en la medida que queráis ver las caras, ¿no? Pues las actuaciones que algunos centros, y algún centro vuestro ya está haciendo de socialización preventiva para afrontar la causa de este problema. Y si queréis participar, quienes estáis haciendo esas actuaciones, pues, pero bueno, voy a esa enorme irresponsabilidad que hay en el tratamiento de los problemas, no solo educativos, pero
Hoy estamos hablando de los educativos en España. Mirad, la ley de violencia de género del 2004. Fijaros que se hace una ley marco en España. Fijaros que no es un problema político ideológico de este grupo político del otro. Porque todos, supongo que sabéis que cuando hacen una ley marco, escogen unos asesores y asesoras, cada grupo parlamentario el suyo, los suyos, y informan allí en el Parlamento a los parlamentarios antes de que aprueben las leyes. ¿Vale? Entonces cada grupo escogió sus asesoras. Vale. Entonces, resulta que en todo el articulado, desde el último desde el primero hasta el último, está el 100% del contenido hecho de ocurrencias. No hay ni una sola evidencia científica. Os voy a explicar las consecuencias que eso tiene para la educación, poco a poco. Primero vamos a ver cómo son todo ocurrencias. Vamos con el artículo 1. Primero, podría seguir el segundo, el tercero, vamos con el 1. En el 1 dice que la violencia de género la causa la pareja o la expareja. Bien, basta media hora para consultar por internet, lo podéis hacer ahora mismo. Violence Against Women, la primera revista científica del mundo sobre este tema, para encontrarse con un montón de artículos sobre la date violence, sobre la violencia, no sé cómo traducir date, pero como os traéis las citas de las relaciones esporádicas, digamos. Con lo cual, se demuestra que no es verdad que la violencia de género la cause la pareja o la expareja. La violencia de género no tiene nada que ver con la duración de una relación. Hay relaciones que duran toda la vida y son violentas, es cierto. Pero hay relaciones que duran toda la vida y no hay nada de violencia y son maravillosas. Hay relaciones que duran una hora y no son violentas, pero hay relaciones que duran una hora y son enormemente violentas. Por lo tanto, situar la causa de la violencia de género en la pareja o expareja, pues es de una gravedad enorme, porque significa que ninguna de las referentes en España de género que fueron llamadas, ni una dedicó media hora, ni siquiera a mirar por internet, que lo puede hacer en su casa, las revistas científicas. ¿Y qué están enseñando en los másteres de género? ¿Y qué están enseñando, digamos, a las demás, a las profesionales de género sobre eso? Es media hora y, pues, si queréis lo comprobáis. Bueno, yo creo que quienes tengan acostumbrado a buscar por internet, ni media hora, pero bueno, sí, son cosas muy claras. Y eso tiene unas consecuencias tremendas. Y voy a tratar primero de explicar las consecuencias y luego ver las actuaciones de éxito correspondientes. Podría seguir con las ocurrencias de esto. Bueno, si acaso luego diré algo más. Ya no sé todo. Claro. ¿Qué consecuencias tiene, por ejemplo, judiciales? Gravísimas. Estos casos que pongo ahí, el más famoso es el de Nagore, que hay una película sobre ella, quizá hayáis visto algunos, no son violencia de género en España. ¿Por qué? Pues porque no le mató su pareja, ni expareja. Le mató a alguien que acaba de conocer. Eso no es violencia de género. Hay gente que echa la culpa a los jueces y juezas. No, están aplicando la ley. La ley dice eso no es violencia de género. Imaginaros cómo se pone la comunidad científica con estas cosas. Pero bueno, y con tantas otras, que las que se hacen. Claro, y si seguimos a los referentes españoles o a las referentes españolas, no saldremos del error. Mientras toda Europa estaba en las competencias, en Bruselas me decían, pero ¿qué hacéis los españolitos raros con una cosa que llamáis contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales? Claro, si seguíamos a los Belén Esteban, pues claro, hacíamos eso. Entonces hay que seguir las referencias científicas internacionales, no los bla 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 de ningún país.
Hay gente que echa la culpa a los grupos políticos que aprobaron la ley. No, ellos no saben. La culpa la tienen los asesoras o asesores, que estamos pagados, ¿eh? Yo tengo un sueldo para investigar. Y como mínimo ya no digo que investiguen, ya es demasiado pedir, ¿eh? Pero por lo menos que consulten un poquito antes de asesorar la ley, media horita, o sea, no pido nada más. No pido nada más. Y no hay manera, pero lo malo es que luego seguimos en eso. Seguimos en eso. Pero bueno, estas son consecuencias judiciales. Las consecuencias educativas son tremendas y voy a explicar solo algunas. Una de ellas, claro, si la violencia de género es de la pareja o las parejas, ¿qué tenemos que hacer con una chica de 14 años para que nunca tenga violencia de género? Muy fácil, que no tenga pareja, ya está, solucionado. Entonces vamos a intentar que no tengan pareja. ¿Y cuándo tienen pareja? Pues claro, se enamoran, tienen pareja y luego hay la espera. Vamos a intentar que no se enamoren. ¿Cómo puedo lograr eso? Atacar el amor romántico. Vamos a decir que hay que superar el amor romántico porque el amor romántico genera violencia de género. Es al revés. Es justo al revés. Quienes están atacando el amor romántico están fomentando muchísimo la violencia de género. Y eso es lo que les espera a nivel internacional. No que en las películas salgan los violentos que triunfan. No. Eso ya se sabe. Pero que las escuelas estén haciendo eso. ¿Me explico o no? Ya veo que no hay acuerdo y así mejor, si debatiremos. Pero por lo menos se entiende lo que quiero decir. Es que es gravísimo. Es gravísimo que le estemos diciendo a una niña de 14 años que si tiene amor romántico y se enamora y tiene pareja, la van a pegar. Pero ¿de dónde te lo sacas? ¿Dónde una sola revista científica lo hemos pedido hace años? Lo estamos pidiendo por escrito. Quienes dicen eso, las que dicen eso, que nos digan una sola investigación científica, que lo que demuestran las investigaciones científicas es lo contrario, precisamente. Es lo contrario. Y demuestran que aunque hay violencia de género tanto en relaciones estables como en relaciones esporádicas, hoy en día, donde se aprende la violencia de género fundamentalmente es en las relaciones esporádicas, es en las de mayores. Ahí es donde se aprende que quien ha tenido una relación contigo luego te puede hablar mal de ti, puede no sé qué, puede pasar, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto está provocando unos problemas tremendos. Por ejemplo, si atacan, bueno, esto, si acaso, esto es la prueba de la universidad en que está, pero no sé si tratarlo ahora o no, después os lo diré. Pero este es el mensaje que recorre en estos momentos en Internet. Esto es una chica de 15 años de Rancha, que dice, los chicos buenos son los que les gustan sus novios. No, se está equivocado. El problema es este y la cita era otra. Esta es otra cita de otra cosa. La cita de la chica de Rancha es, los chicos, no, mis papás me dicen que me case con un chico bueno y yo les hago mucho caso. Hasta que me tenga que casar me dedico a divertirme con chicos malos. Y el más malo es el que ha matado a otra. Entonces, esta unión del lenguaje del deseo con lo malo, eso es una relación colectiva de una nación que se prohibió en varios estados democráticos. Este es el problema. Este es el problema que está en el fondo de todas esas cosas. Las conversaciones por internet de las niñas de 8 años en España cambiaron radicalmente con esta canción. No la preparo para hoy, en otra charla lo hago, pero tengo chats de las niñas de 8 años de antes de esta canción y 2 meses después, y cambiaron radicalmente en la estética, etcétera, etcétera. Esta canción, como sabéis, se titula Antes muerta que sencilla. Por cierto, una canción que no se la puede acusar de falta de sinceridad. Desde el título dice lo que pretende. Y tampoco se le puede acusar de falta de eficacia. Lo consigue. Y las conversaciones cambiaron radicalmente. Y había centros educativos
que hacían programas de educación emocional, de valores, de coeducación, y en la fiesta final de curso, antes muerta que se bueno, es que es desesperante. Ya sé que nadie de aquí lo ha hecho, me refiero a otros o por ejemplo, hay cantidad de trabajos en estos momentos en las universidades españolas. Antes en el descanso a mí me decían, pero entonces yo si encuentro sobre este problema una universidad española, una universidad catalana, pero bueno, una universidad catalana que dice que eso está, digo, eso es de garantía, y digo, no, es casi garantía de lo contrario. Ya nos hay que buscar unas revistas científicas internacionales, de evidencias científicas. Están las universidades españolas llenas de trabajos atacando esos cuentos como de violencia de género. No hay. Violencia de género no es lo que quiera cada uno. La ONU tiene su lista. La violencia de género son una lista de agresiones físicas y verbales. Y lo otro puede ser sexismo, desigualdad, dependencia, pero no es violencia de género. No hay ni un solo comportamiento de esta lista en ninguno de esos puntos. Ni uno. Ni uno. Por tanto, es que es horrible, ¿no? O sea, lo que está pasando en España a este nivel, por no seguir las evidencias científicas. En cambio, no hay trabajos sobre estos libros. El perfume es la historia de un asesino en serie de mujeres. Además se le presenta casi como artista, quiero. O sobre este, no tanto el libro, pues la película, o la primera de las películas, pero también esto es lo que está generando en estos momentos más problemas en niñas de 14 años y sobre todo de colegios de altas, de clases sociales altas. 3 metros sobre el cielo. Para quien no la haya visto, o no haya visto en internet que es 3 metros sobre el cielo, lo mismo que con la canción se extendió entre las niñas de 8 años en comunitario, ya lo sabes, es mejor que acabemos muertas antes que acabar sencillas, es un galazo. Pues esto genera, ya has tenido 3 metros sobre el cielo, como no tengas 15 años, si no has tenido 3 metros sobre el cielo, te ponen verde. O sea, te machacan tus amigas. ¿Qué es tener 3 metros sobre el cielo? Pues tener una relación esporádica con un motero que pide a los demás y luego te pide a ti. Pues no hay trabajos en las universidades, bueno, con todas las excepciones, sí, estoy diciendo generalidad. Las universidades españolas no están centradas en trabajos sobre estas cosas. Y además con la gravedad de que existe un colegio que además tiene 3 programas de coeducación y prevención de violencia de género, uno de ellos dejó su colegio para que se grabara la película. La película se grababa en un colegio de nivel alto de Barcelona. Por lo cual las películas que cayeron fueron hacia ese colegio. Todas querían ser María Valverde, que se pusieron a la película. Es decir, hay un despiste impresionante que se soluciona de una forma muy sencilla. Antes de hacer ninguna afirmación sobre estos temas tan delicados, pues lo que hay que hacer es consultar las revistas científicas. A ver si lo que dice este Ramón es verdad o no. Me he tomado unas series buenas y no encuentro ningún artículo sobre ello. Y se dice que la violencia de género la causa para hacer no por engañar, a lo mejor no lo saben ver. Pero si lo hay, eso hay que corregirlo radicalmente, porque se tiene que corregir, como dicen en Yale, desde los 0 años. Es desde los 0 años que esto se va aprendiendo en un sentido o en otro sentido. Después, digamos, os diré cómo. Pero no paran, no paran. Ayer estuve cenando en un sitio que en la carta ponían microplatos, ¿no? Y luego estaban anunciados microteatro. ¿Sabéis lo que pasó? ¿No? Que en cocina se puso de moda la palabra micro y ahora se utiliza para todo. Y entonces, pues ponen de responsable de violencia de género un gobierno español, igual cual, pusieron a un médico de autopsias. Que los suyos son las autopsias.
autopsias. Se dedica a hacer autopsias. Debe saber mucho de eso, pero de esto no. Pero ya, siendo responsable político, que ahora no lo es, pues tiene que seguir teniendo sus protagonismos. Entonces, dice, ¿y si hablo de micromachismos? Mira, a ver, venga, todo el mundo con los micromachismos. Pues el concepto de micromachismos no es científico, no está aceptado científicamente y genera mucha violencia de género, que es el centro. La campaña contra los micromachismos. Es decir, que no seguimos en educación en España las evidencias científicas internacionales. Seguimos lo que quienes son famosos en España, pues se inventan de un día a otro, porque están viendo oportunidades de negocio. A ver cómo cojo por el vecino ahora. ¿Está de moda un libro? Pues venga, micromachismo. Venga, todo el mundo micromachismo. Cualquiera de estas cosas, si queréis, la desmenuzo, ¿por qué los micromachismos generan, etcétera? Pero lo más grave de todo no es eso. Lo más grave de todo es la educación emocional, entre comillas. No la educación emocional sin comillas, sino entre comillas. Entonces, en la educación emocional, entre comillas, que son las que no utilizan la evidencia científica de educación emocional, pues se hacen actividades que se presentan como educación emocional en España, como la siguiente. En cada contexto suelo decir una que creo que en ese contexto no se hace. Entonces, digo una que creo que en este contexto no se hace. Incluso en esta comunidad autónoma. Una cosa que a veces se llama banco sueco. Un banco estrecho. Se ponen dos filas de niños y niñas, una enfrente de la otra, agarrados y agarradas de la mano, y se les hace moverse en sentido contrario. Como el banco es estrecho, o te caes o te tocas. Es una realidad extraordinaria, es de un destrozo emocional extraordinario. Pero ¿por qué obligas a esa niña, y sin permiso de sus padres, a que se toque con otra niña? ¿Pero qué derecho tienes si no son tus hijos, tus hijas? Es una realidad extraordinaria. Y claro, como producto, esa toma de diapositiva, que no me debería haber saltado, pero bueno, como en España se ha definido que todo lo que suena innovador es bueno, y lo anterior es malo, pues la gente que, no el propio profesor o profesora que hace eso, sino los que hacen negocio con eso, digamos, enseñan a los demás, parecen, esto es innovador. Y dicen lo que dicen todos los que hablan de neurociencias, que se hablan de neurociencia. Una parte del cerebro se dedica a una cosa, otra parte del cerebro se dedica a otra, que está ahora la escuela solo funcionan las matemáticas, que son una parte, y ahora la otra parte es la emocional, que es la del lenguaje del cuerpo, entonces tenemos que enseñar el lenguaje del cuerpo y que se que no, eso no es nuevo. Que eso es lo que ocurría hasta el siglo XVIII. Que las personas no podían elegir, si se tocaban o no, y tal. Si es obligado, eso es lo que se hacía hasta el siglo XVIII. Esas cosas están creando unos problemas terribles, desde muy pequeños y pequeños. Bueno, creo que ya he dicho bastante. Ahora vamos a las funciones. Socialización preventiva. Primero, creo que no lo he preparado así, pero bueno, no lo he preparado así. Mira, ahí está la cita que decías. No lo he preparado así, pero bueno, lo digo de palabras en diapositivas. Primero, como dicen en Yale, violencia cero desde los 0 años. No justificar ningún comportamiento agresivo desde los 0 años. Y sobre todo, no fomentarlo. No sé si decir eso de la guía Yale para la infancia, para los padres, está comunidad en castellano, pero a veces es difícil de conseguir, ahora no porque la enviamos por internet, pero es difícil, si se paga en España es fácil de leer y encontrar en las librerías los libros de los ocurrentes, que si besan mucho, que si no sé qué, en cambio los de la guía de Yale y todo eso no. Entonces, violencia cero desde los 0 años, ¿qué quiere decir? Pues que hay que evitar todo comportamiento violento desde la más tierna infancia, porque si no se crea la socialización en la violencia. Por ejemplo, hasta hace poco las escuelas 03, escuelas Persol, de Barcelona, como son seguidoras del país que tiene los peores resultados educativos por euro invertido en educación, que es Italia, pues son
son seguidoras de música de Italia, y claro, dicen que el mordisco es una forma de expresión oral que corresponde a ese periodo evolutivo. No, el mordisco es una agresión que hay que eliminar. Hay que eliminar, como dice la ley de Dios. Además, siempre es orden lo mismo. Y siempre se han mordido los mismos. Ya les estamos acostumbrando a que la agresividad es una forma de expresión. Es que como todavía no se ven más largas, se muerden. No. En los centros educativos que tienen socialización preventiva no se muerden. No se muerden. O sea que se aprende desde la más tierna infancia. Cuando salió el comunicado de educación infantil, creo que fue en febrero de 2011, de la Unión Europea, se hizo un congreso con todas y todos, sobre todo eran todas, responsables de educación infantil de las 17 autonomías, 400 y pico. Y se hizo precisamente en Valencia, no me acuerdo dónde. Y yo hice la conferencia inaugural. La mayoría estaban por esta historia de que hiciera una expresión. Pero por favor, con el pesa mucho, no. Por favor, es muy grave. No. Entonces, yo lo que hice es ir a la escuela Bresol del Campón de Leña y estar 11 horas allí. Haciendo observación. Ni un mordisco, ni una agresión, ni un lloro. Por lo tanto, no es natural de ningún periodo evolutivo. Es una cosa que se aprende. Y se aprende en la escuela y se aprende en la familia. Y si la familia y la escuela tienen el mismo objetivo, se soluciona. Si uno de los dos dicen que es natural y periodo evolutivo y casi necesario, ya vamos a estudiar. Pero claro, por lo menos quienes somos profesionales tenemos que decir lo que dicen las evidencias científicas al respecto. Y todavía hay cosas peores que son el mordisco. ¿Cómo se solucionan las agresiones? Hay el malote, a lo mejor con 5 años, ya no con 13, que pega a los demás y oye que unas madres o padres o unos profesores o profesoras comentan: uy, y sonríen, este es muy malote, este va a tener muchas novias. Claro, no fastidia con ese tipo de comentarios. Esos comentarios sí que fomentan la violencia de género y muchas cosas más que no me dan tiempo a explicar. Ese tipo de comentarios. Y todavía cosas peores. El malote pega a esta niña y viene una madre, un padre o una profesora o un profesor y lo soluciona. Y para acabar le dice: ya les das un besito. Por favor, si yo te pego por la calle y llamas a la policía y viene y encima te dice que me des un beso, ¿qué haces? Es que es una barbaridad. Es que es una barbaridad. Entonces, lo que hay que hacer es socialización preventiva, que se socialicen desde que nacen, en que la forma de relacionarnos, las personas, es sin violencia, sin ningún tipo de violencia. Y que la violencia está prohibida, punto. O sea, si desde que nacen ven que su contexto familiar y escolar, la violencia está prohibida, no hacen ningún acto de violencia. Ahora, si eso está incluso fomentado, pues entonces viene lo que viene. Viene lo que viene después. Y por supuesto esto a los 12, esto a los 14, esto a los 16, a los 18, etcétera, etcétera. Antes una persona me decía: ¿y si lo veo en una universidad catalana, es garantía? Pues te voy a poner lo que hacemos las universidades. En enero, creo que de 2013, creo que no era 2014, pero a lo mejor me equivoco en un año. En enero de 2013, una universidad es igual, o la digo es igual, no la autónoma, pero podría ser la mía, fue la Universidad Autónoma de Barcelona. 3 chicas de tercero de periodismo hicieron una aplicación de COSIP que le llamaron informe. A lo mejor algún dato lo cambio porque lo estoy diciendo de memoria, pero creo que era un martes. Entonces, claro, eran cotilleos de tipo, en fin, relaciones.
Entonces, esto en las revistas científicas está clarísimo. Está clarísimo lo que eso va a generar. Pero para quienes no leen las revistas científicas, dicen lo que se les ocurre. Entonces, ¿qué hizo esa universidad? Puso en su web ese mismo día emprendeduría de éxito de nuestras alumnas. Para que veáis el despiste que llevamos. El grupo de feministas de CREA hizo una declaración pública que asumió rápidamente las AMPAs de Cataluña, y para el jueves la Consejería de Educación emitió un protocolo. Y gracias a ese protocolo, para el lunes prácticamente habían desaparecido los informes. Pero se habían creado ya en todos los centros, en todas las secundarias de Cataluña, para el jueves ya existía informe, porque bastaba un alumno o alumna, normalmente alumno, que lo enviaba. Y en todas las facultades. Fue rapidísimo. Y se extendió por otros sitios. Sé que por el norte de Castellón se extendió también. Y sé que llegó incluso a un centro de Tailandia. Esto es como la púrpura. Esto es rapidísimo. Enviamos una nota a la responsable de género de nuestra facultad y le ponemos a frenar esto el miércoles y nos contesta de por qué. Bueno, dijo una palabra de adolescente, pero no os preocupéis, estos son chorradas de adolescentes. Entonces le tenemos que enviar uno de los mensajes del informe, que era de un chico que anónimamente decía de una chica, anónimamente, es una de las verdades del informe, decía de una chica con nombre y apellidos. Esa estudiante que trabaja en la biblioteca, he visto que está embarazada. Ayúdame a investigar su paternidad porque me la tiré el día. Tontería de adolescentes. Y eso queda para siempre ya en internet. Por mucho que después se cerraron los informes, además la policía no podía hacer nada, porque por legislación española no pueden hacer nada hasta que no hay delito. Cuando esas cosas tendrían que ser ya un delito en sí. Informar a esas chicas que aprendan algo de periodismo, a sus profesores y profesoras que aprendan algo de medios de comunicación. Por lo tanto, vamos como muy despistados o despistadas en todos estos temas, ¿no? Entonces, si les vas socializando de 0 a 18 años, por supuesto después, ¿no? Pues entonces se puede lograr esa superación, ¿vale? Antes de seguir con lo de socialización preventiva, si tenéis preguntas o cuestionamientos o lo que sea, o queréis que os explicar más lo del micromachismo o lo de los puestos de principios individualistas o lo que queráis, digamos, lo decís. Pero no aceptan no se acepta ningún debate, mira, no nos gusta que haya debate. Yo cuando salió la película de la Cenicienta esta de ahora, antes la fui a ver para asegurar y fui con dos feministas internacionales, y no vimos ni un solo rasgo de violencia de género, ni uno. Entonces lo puse en Twitter, digo, a ver si salen estos ocurrentes y estas a decir algo. No se atreven, es que no están, es algo realmente de muy poca responsabilidad sobre estos digamos, temas. No es la película de la Cenicienta, que por el general de género, es 3 metros sobre el cielo, es el perfume, es 50 sombras de Grey, es muchas otras cosas de las que salen, digamos, por ahí. Bueno, si no hay preguntas, os digo una de las claves de la socialización preventiva. Y es... ¿Quiere que explique lo de micromachismo? A mí me encanta explicarlo, pero precisamente porque me encanta voy a hacer un resumen. Y luego, si queréis, me preguntáis más. A ver, la situación que estamos teniendo, no solo en la adolescencia, sino en la infancia, creemos que empieza a los 13 años el problema. No, a los 8 años hay unos problemas tremendos, etc. ¿No? Entonces, esos problemas los crean en cada centro educativo unos pocos niños, que son los que en lenguaje de nuevas masculinidades se llaman masculinidad tradicional dominante, los malotes. Y esos niños agreden a las niñas y también a otros niños. ¿Me explico hasta aquí? La mayoría de niños lo están pasando fatal.
Entonces, lo que aconseja la literatura científica internacional, yo suelo decir la mía de Yale porque, en fin, es de divulgación, pero ya tiene muchos años, se ha avanzado mucho, es mejor eso que saber mucho, hay mucho más hecho. Lo que dice a nivel de literatura científica internacional es que hay que frenar a los malotes. Hay que frenar. El objetivo es frenar a los malotes. Entonces, el problema está situado en los que agreden. ¿Vale? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? Ahora meto los micromachismos. ¿Qué nos dicen los micromachismos? No es un concepto científico, es una ponencia. No está en ninguna revista científica. Entonces, ¿qué nos dicen? Lo contrario. El problema no es el niño que agrede. Lo que sabéis es que los micromachismos los definen, ¿no?, como esas cosas que no se ven, que parece que no se ve porque es tan micro, pero es donde está realmente el problema. Es decir, en vez de situar el problema en los malotes, en frenar a los malotes, lo sitúan los buenazos, a lo mejor los que defienden a las niñas. ¿Me explico o no? Con lo cual los malotes están orgullosísimos. El problema no son ellos, no son los micromachismos, son los micromachismos. Y se fomenta la violencia de género. Porque para que se superen los problemas de convivencia, que aprovecho para decir que más del 95 problemas de convivencia de los centros y de las familias vienen de violencia de género, aunque no lo sepamos, y con más del 90% de casos de ese 95 que hoy empiezan en Internet o tienen una presencia muy incipiente en Internet, ¿no? Lo que se defiende a nivel internacional, lo veréis, se suele llamar bystander intervention, que quiere decir todos a una fuente común. Que cuando un niño en una clase de 28 hace una lesión, los otros 27 le frenen. Esa es la solución. Me he adelantado, pero esa es la solución. Entonces, los micromachismos, en lugar de poner el punto de mira en ese niño, lo ponen en el más buenazo de todos, que defiende a las niñas, pero un día ha tenido una expresión machista. ¿Me explico o no? Si no me explico, lo explico más. Voy a hablar por Leo de lo que iba a explicar antes y luego vuelvo a los micromachismos, que quizás se entiende más. Sí. Sí, los micromachismos se centran en eso. Se centran y dicen puntual o seguida, pero eso que no se ve. O sea, los micromachismos no es nada, es lo que cada día dicen, pero si entras ahora en internet lo ves, el creador, el terapeuta y este Llorente, que es el que lo ha difundido por un libro, lo que están diciendo es, tú crees que este es bueno, que es coeducativo porque hace trabajo doméstico, pero no te das cuenta que un día dejó un plato mal fregado. Y ese es el problema. El problema no es el que no frega nunca, es el otro. ¿Me explico o no? ¿Sí? ¿Te he liado? Bueno, por lo menos situar el problema en el que nunca hace el trabajo doméstico es lo que dice la bibliografía internacional. Entonces, situar el problema en el que siempre lo hace, pero un día fregó un plato, es lo que dice los micromachismos. Eso sí que se entiende. ¿O no? Si no, digo, no entiende. Pues lo mismo con la violencia. El que pega, el que se mete en el lavabo de niñas, el que se hace tal, ya sabéis qué cosas hacen, ¿no? Ese no es el problema. Digo, el problema es el que dice niños, en vez de decir niños y niños. ¿Entiendes? Eso es el problema. Y la biología internacional no dice eso. Ahora sí que se entiende, ¿o no? Si no, no dices, Ya. Pero voy a dar un rodeo para volver sobre eso. A ver. El problema de esa declaración de esa niña, de Ragazza, y del anuncio que os he puesto, el problema este es que une, o sea, el problema lo tenemos en el lenguaje de la ética y el lenguaje doméstico.
Entonces, aquí esa unión entre el lenguaje de la ética y el lenguaje del deseo está rota. ¿Vale? ¿Sí? Mira, os voy a sacar una cosa muy intelectual, pero como está debate con él, algún día lo veréis, si no lo habéis visto ya. Si me dejáis, lo veréis las caras si me dejáis. Platón y Sócrates tenían una concepción de que la felicidad no la daba el placer, sino que la daba la virtud, ¿vale? Pero ambos consideraban que la virtud se llegaba a través del conocimiento. Lo dejo ahí, ¿vale? Viene Aristóteles y en la Ética Nicómaco dice: no, el conocimiento no, es el hábito, ¿vale? Con lo cual no sitúa la clave en el conocimiento, sino que la sitúa en el hábito. O sea, la costumbre, si veis, Tú puedes conocer y saber que eso no es bueno, que te conviene, que no sé qué, pero puedes tener un hábito, una socialización, ¿no?, en ese tipo de relaciones. ¿No os habéis visto la jueza esa española que se asustó y dice: claro, los denuncian, los meto en la cárcel, les hago órdenes de alejamiento y luego les piden visiones? O quienes trabajan con mujeres maltratadas, conseguimos que deje ese y coge el poder. Es hábito lo que dice en ese sentido Aristóteles. Lo que pasa es que también es cierto que Aristóteles dice que el hábito tiene que ser recto. Nos conviene un hábito, una socialización preventiva. Y para saber cuál es recto, cuál es lo que previene, necesitas el conocimiento. Pero sí que nos sitúa Aristóteles que no basta con conocer para hacer. Puedes conocer una cosa y hacer otra. Puedes saber que el fumar es malo y fumas. Son dos cosas diferentes. Entonces ese es el problema que hay aquí. Sabes que es malo, sabes que te puede acabar pegando, te puede acabar matando a ti o a tus hijos, como pasa muy frecuentemente, que los niños y niñas son muchas de las víctimas, ¿no? Pero tienes ese hábito. Entonces lo que hay que cambiar es ese hábito. Lo que hay que cambiar es esa socialización, ese lenguaje del deseo. ¿Lo he explicado bien hasta aquí o no? Vamos a ver cómo se cambia y cómo no se cambia. A ver, el lenguaje del deseo, ahora dejo lo del ámbito de Aristóteles y me voy a lo actual, el lenguaje del deseo, lo cambian las interacciones con nuestros referentes, con nuestro grupo de iguales. Deseamos aquello que se desea en nuestro grupo de iguales, en nuestras interacciones de referencia. Y eso para ese tema es fundamental. Porque nosotros y nosotras, quienes estamos aquí, tenemos una posición jerárquica con las niñas y niños. Y entonces no logramos cambiar su lenguaje del deseo. O sea, el lenguaje del deseo de los niños y niñas no depende de lo que nosotros les decimos, fundamentalmente, ¿no?, sino de lo que les dicen sus compañeros y compañeras. Ya vamos a decir, hemos dejado el colegio para que hagan esta película, pero ni se os ocurra ir con un entero que espere. Pero como las niñas que son tus amigas te digan: pero vamos, que atrasada eres, todavía no has tenido. Eso es lo que genera. ¿Me explico hasta aquí, no? Sí. ¿Seguro, no? Vale, yo tengo una hija que... soy un padre perfecto, por supuesto. Pero cuando tenía 8 años le doy una invitación que pone los Rolling Stones. Los Rollins. Y yo digo, tonto de mí, me voy para allí y digo: ¡ay, no, me encantan! Ya no los volví a poner en casi un año. Eso es lo que hacemos muchas veces en los centros educativos. No somos la referencia para ese cambio de interacciones. ¿Me explico o no? Por eso hay varias estándar intervención. Si queréis el fuente del Junta, como lo queréis llamar, es cuando otros niños y otras niñas actúan cuando ese lenguaje del deseo desaparece. ¿Me explico hasta aquí o no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la socialización preventiva? Crear una situación en el centro educativo en la que, aunque no nos enteremos, cuando alguien pone en internet una cosa de esas, por ejemplo, rápidamente todos los demás reaccionan.
Porque entonces se cambia ese lenguaje del deseo. En un centro educativo han hecho una cosa que no se me acuerdo si ya lo hemos publicado o no, en socialización preventiva, pero si no lo hemos publicado, lo vamos a publicar, que han hecho, creo que sí que está en alguna lista. Ahora la de padres y maestros va a sacar también, a partir de no sé qué mes, va a sacar artículos de series sobre actuaciones de éxito y esta desde luego va a salir. Es el Club de los Valientes han hecho. Entonces, el Club de los Valientes lo han hecho porque había la idea del chivato. O sea, había la idea que si este niño está pegando a esta niña y ella me lo dice, es una chivata. Entonces se lo han dado la vuelta. No es chivata, sino que es valiente. Y como se valora en ese centro ser valiente, pues ya hay más valientes y ya se ha hecho el Club de los Valientes. Con lo cual las agresiones han disminuido por la porra. Esa es la idea, no tanto actuar nosotros y nosotras directamente sobre los casos, ¿no?, sino crear un ambiente de interacciones en que sus mismos iguales actúen ante esos casos. ¿Vale hasta aquí o no? Desde ese punto de vista de Bystander Intervention o Club de los Valientes, este niño que está en el Club de los Valientes y que sale de toda presión es el que hemos de fomentar y ensalzarle. Y a ese otro, que es el que pega, es el que hemos de no ensalzar y decirle que tiene que cambiar. No tanto nosotros como los demás compañeros y compañeras. Los micromachismos, para que te hacen justo lo contrario. Dejan tranquilo al que agrede, porque no tiene micromachismos, tiene macromachismo. Y se fijan en que este, aunque defiende a los demás niños y a las demás niñas, pues un día jugando a fútbol pero un pelotazo a una niña. ¿Me explico ahora? Con lo cual, en lugar de fomentar a quienes previenen la violencia de género, que son las nuevas masculinidades alternativas, el micromachismo está culpabilizando a las nuevas masculinidades alternativas. Con lo cual está fomentando la violencia de género. Por eso no hay ninguna publicación científica que acepte lo del micromachismo. Es un invento, además de ganar 4 o 5 años, porque los que buscan oportunidades de negocio primero hacen una cosa, luego hacen otra, luego otra. A ver qué sale. Si te queda una duda, no, porque voy a por la cara, pero... Vale. Bueno, es tan evidente que me cuesta creer que se quede así, que se culpabilice a esas poblaciones. Pues sí, a lo mejor aquí no lo conocéis, pero entrar en internet, ¿verdad? Se hacen congresos en España de micromachismos con harto escándalo del feminismo internacional y de todo. Pero ¿cómo pueden decir esas tonterías? Lo siguen. Hay una movida impresionante. Hace poco ha habido un congreso en Madrid y profesionales de género de toda España han ido allí. Y vamos, están muchas entusiasmadas con este tema. Eso es quizá lo que me faltaba. Deciros que es una cosa. Lo de cuentos de príncipes y princesas sí lo habréis oído, lo de amor romántico no. Eso sí que os ha llegado. Claro, es que yo os he hablado de cosas que creo que están generalizadas, pero a lo mejor me equivoco, en ese sentido. Pues mejor si todavía no ha llegado, para que no llegue. Y a quien nos obliga a decirle qué revista científica ha publicado esto. Y si os dice una cosa que dicen muchas ocurrentes de aquí, es que la ciencia es patriarcal, reíros. Mirad las revistas científicas con lo que os he puesto y veréis cómo todas las feministas más importantes del mundo publican en esas revistas. Es la defensa que tienen para que no se interese. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, entonces, la socialización preventiva, ¿en qué consiste? Pues consiste precisamente en crear un ambiente del colegio en el que los niños y niñas por sí mismos eliminen la violencia. Y eso se logra, por una parte, cuando usamos evidencias científicas por nuestra parte, pero también cuando fomentamos que se relacionen con personas que tienen claras estas cosas y que son sus referentes suyos. Por ejemplo, la mejor que ha habido en Cataluña durante 3 años ha sido una voluntaria de grupos interactivos de matemáticas. Entraba a ayudar en matemáticas, pero le consultaban a las niñas
muchas más cosas a ella que a cualquier profesor universitario. Quienes estamos aquí no podemos lograr el éxito educativo de nuestros alumnos y alumnas, hagamos lo que hagamos. Necesitamos ayuda. Y en esto es fundamental la ayuda de otras personas diferentes a nosotros y a nosotras. Si no lo explico bien, lo sigo explicando. Veréis que siempre hablamos de familiares. ¿Por qué hablamos de familiares y no de padres y madres? Porque para estos temas son más importantes las hermanas que los padres y madres. Las hermanas se enteran mucho más de lo que sus hermanas están hablando, están haciendo y pueden intervenir mucho más. Por lo tanto, tenemos que dar participación no solo a los padres y madres, sino también a sus familiares. Si no se ve claro, decirlo, porque voy a poner a esperar un poco de sorpresa. A ver. Primero os tengo que decir que todo esto que estoy medio dibujando les pasa a todo el mundo menos a vuestros hijos e hijas. O sea, si alguien estaba pensando en sus hijos e hijas, que tranquilo, que a vuestros hijos e hijas no pasa, que es a otros. Lo digo porque es que si no os quedáis ahí pensando y no avanzamos, ¿vale? Pero los chicos e hijas son todos maravillosos, maravillosas, no hay ningún problema, y eso a vosotros, ¿vale? Vamos a pensar en nosotros, que si pensamos en los nuestros no salimos de aquí. ¿Vale? Vamos a pensar en los demás. Os digo investigaciones internacionales, además hay un programa europeo que se dedica solo a investigar esto, y os explico un caso de un caso muy representativo, o sea que hay muchos casos como ese, pero explico eso. Cambio los nombres. 4 chicas de 16 años entran en un pub disco, en un pub que también se baila. Entonces, la primera, a la que llamaré Luisa, al entrar se fija en un chico, le mola, pero no dice nada y disimula. ¿Por qué? Porque la segunda, a la que llamaré Carmen, por ejemplo, es la popular. Y la popular no lo sabe. ¿Por qué? Pero resulta que siempre acaba enseñando a los que gustan a sus amigas, ¿no? Entonces Luisa lo sabe que... Pero claro, Luisa ha mirado. Y entonces el chico se apunta. Y entonces el chico mira. No, esas miradas de antes así, no. Pues no sabe si te mira o no. Pero Carmen es experta. Y lo nota. Y entonces dice, fijaros qué baboso. ¿Qué le ha pasado a la primera Luisa? Se le han ido las ganas. Si el deseo es lo más superficial, lo menos biológico que tenemos, se cambia enseguida, si es la persona adecuada, en este caso la popular. ¿Me explico o no? ¿Qué creéis que hubiera pasado si en vez de ser Carmen la que dice que baboso, viene la mamá de Luisa por detrás y le dice, hija, que eso no te conviene? ¿Qué hubiera pasado? Veo que por fin se ha entendido. Pues lo que tenemos que hacer es que a Luisa se lo diga una compañera o una voluntaria de grupos interactivos, no nosotros y nosotras. ¿Me explico? Pero tenemos que saber que estas cosas ocurren. Tenemos que saber que ocurren. Y por lo tanto, que hay que ponerles cuanto antes remedio. Vale, pues ahora que se ha entendido, paso a otro trozo de esto, ¿vale? Dejamos esto a no ser que haya alguna pregunta. Un minuto de éxito, que es formación dialógica del profesorado.
y vamos a hacer una serie de concreciones de esa formación dialógica. Uno, participar en tertulias pedagógicas dialógicas. A ver, os he puesto Vygotsky apócrifo y Vygotsky real, ¿no? El que escribió y lo que escribieron sobre él en España. Ha habido mucha gente que en los años 80, bueno, tuvo cursos sobre Vygotsky, pero vamos, montones, pero nunca leyó un libro de Vygotsky. Me engañaron. Los que escribían sobre Vygotsky no habían leído Vygotsky. Mirad, yo en otras charlas que doy tengo una columna escrita por el que más comentarios, no, el que más, uno de los que más comentarios de libros hace en ese periódico que emite un proyecto de libros los sábados, y dice, textualmente, dice, la vez que más me han dado para comentar un libro ha sido 15 días. Y yo siempre les digo lo mismo, que no me da tiempo leerlo. Y siempre me responden lo mismo, que no tienes que leerlo, lo que tienes que hacer es comentarlo. Entonces, conviene, porque a lo mejor el domingo, el sábado, desayunando, cogéis el suplemento de libros, veis ahí, me comentan uno de Vygotsky, lo de Habermas, tal, y veréis que no lo han leído. O sea, ustedes, comentarios que van por ahí, digamos, circulando. Por eso en Harvard tienes que haber leído 20 libros antes de entrar a clase. Puede ser, o sea, ¿a qué se va allí? A discutir sobre lo previamente leído. Es fundamental. Entonces, tenemos que leer libros y comentarlos. En la forma que sea. Esta es una de las formas. Pero en la forma que sea. Ya sé que es impopular, pero ya sabéis que no he venido a hacer populismo. En España, el profesorado, incluido el universitario, leemos menos de un libro de nuestra profesión cada 2 años. O sea, no llegamos a un libro cada 2 años. Si estás en la profesión 40 años, no llegas a ver los 20 libros que en Harvard son necesarios para empezar a estudiar educación. Entonces, eso hay que solucionarlo. Si no vemos, ¿cómo vamos a fomentar los hábitos intelectuales en nuestra vida? Es completamente imposible. Completamente imposible. Entonces, hay que buscar formas que, por un lado, nos motiven o nos fuercen, si queréis, a leer, y por otro lado, nos fuercen a comentar lo que leemos, porque luego explicaré. Vamos por lo primero. Yo llevo aquí en la bolsa un libro. Lo puedo sacar, vamos, lo de menos. Nosotros en CREA tenemos una tertulia intelectual dialógica cada 2 lunes, toca el lunes. Tenemos 4 capítulos de ese libro. Yo solo me he leído 1 y medio. ¿Creéis que me voy a atrever a ir el lunes sin leérmelo y que me vean incluso estudiantes míos que no lo tengo subrayado? No, voy a leer ahora en el viaje de vuelta del tren. Si no tuviera la tertulia, diría, ya lo leeré otro día. Sí, tenemos que reconocer que somos así. Y si quedamos con otra gente, reunirnos cada semana o cada mes, para leer y comentar eso, pues lo haremos. Y si no, no lo haremos. No lo haremos. No somos perfectos, ni perfectas nadie. Entonces, en España, más que en ningún otro sitio, el profesorado necesitamos crear ambientes como ese, que nos estimulan a leer, porque además hay libros que te caen de las manos, pero si luego los discutes con otras personas, ves cosas que no habías visto, etc. Esta es la mejor formación del profesorado que existe en el mundo. Reunirse para debatir los libros mejores sobre educación. En el caso del profesorado, no solo sobre educación, pero bueno, que tengan que ver con la educación por lo menos. Pero ya que leemos pocos, 20 en una vida profesional, no se pasará más, ¿no? Unos 40 o 60, escojámoslo bien, que cada día se publican miles de libros sobre educación. Ya que son pocos, escojámoslos bien.
¿Y cómo los podemos escoger bien? Tenemos que ver si lo que se dice en esos libros está reconocido internacionalmente o no, en la comunidad científica internacional. O lo que se dice no está reconocido. Pues entonces no son libros profesionales. A mí me puede gustar mucho, o poco, pero no son libros profesionales. Ayer una periodista me envió un mail y me dice: Ramón, dime un truco para saber yo cuando un libro es de un ocurrente o es de un científico. Tiene una hija pequeña, no debe celebrar, pues a lo mejor. Digo, mira, aplica lo mismo que para tu hija. Si está enferma, ¿tú qué quieres? Un médico le cumple dos condiciones. Una, que lo que le va a dar está reconocido científicamente. No se lo va a intentar. Dos, que tú sepas que ha curado a otros niños. Pues a lo mismo, me preguntaba por un autor concreto además. Pues tú miras si lo que dice ese libro está reconocido. Y mira si ese señor, ¿no?, explica cosas que han mejorado los resultados en el concepto educativo. Si la respuesta es sí, son científicos. Si la respuesta no, son ocurrentes. Pues apliquémoslo a los libros. Apliquémoslo. Por ejemplo, en España hay un señor que sabe muchísimo de carreras de trabajos, que es su afición desde adolescente, pero muchísimo. Luego se ha ido a la filosofía y sabe algo de filosofía. ¿No? Y luego pues tiene un hijo y le hizo un libro para su hijo. Y lo dedica para su hijo. Pues está muy bien. Pero claro, como sale en la tele, se le ocurre publicarlo. Y le pone el nombre Ética para Amador. Y se convierte en una referencia en la educación en España. Por favor, qué vergüenza. Perdamos el tiempo. Bueno, quien quiera que lo lea, pues se puede leer Lola, no hay problema. Pero que no considere que eso es un libro que hace, no es así como nosotros cogemos libros. ¿Me explico? Se coge libros, se ve lo que dicen ahí. Está reconocido por la comunidad científica internacional, el contenido. Y segundo, si lo que dice ahí ha mejorado los resultados en algún centro educativo. Entonces, escogemos esos libros, quedamos con otras personas para leer esos libros y ya tenemos una formación del profesorado, cuando hayamos leído 5, mejor que la que hemos tenido durante muchos años. Solo leyendo 5 libros, bueno, hay que leer más, y debatiéndolos con las personas correspondientes. Eso es lo que se hace en el mundo civilizado. Y alguien que estudia la educación, pues ha leído libros de educación, libros importantes, reconocidos, etcétera, etcétera. O sea que ese es el primer, digamos, plano. Bueno, en fin, tengo que ir así más rápido porque quisiera preguntas antes. Ramón. Sí. Entonces cambiamos. Vale, en vez de seguir con esto, como ya habéis visto el índice, voy a poner otras actuaciones de éxito. Ahí tenéis un poco lo que era esto. Y entre teoría, bla, 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 conocer tal. Vamos con otra actuación de éxito distinta, que es participación de familias. Esta sí que la había preparado, esta está aquí. ¿Dónde está? Por aquí. Van a ver que enseguida va. Participación y formación de familias y de la comunidad. Mira, a nivel de Unión Europea, estos son los 5 tipos de participación de las familias y de la comunidad que hay en los centros educativos. En el primer tipo, solo se informa a las familias de lo que se va a hacer o lo que se ha hecho. En el segundo, consultiva,
además de informar, se les consulta a las familias lo que se va a hacer. En el tercero, de FISIMA, además de consultarles, las familias toman algunas decisiones. En el cuarto tipo, evaluativa, algunas, o sea, además de informar, consultar y decidir algunas cosas, algunas de esas cosas son de evaluación del propio centro o de evaluación de sus propios hijos e hijas. Y en la quinta, además de las cuatro anteriores, participan las familiares en los propios procesos de aprendizaje de los chicos y las chicas. Entonces, tanto a nivel de países como a nivel de centros, según se va avanzando desde la 1 hasta la 5, en este recorrido van mejorando los resultados de los niños y niñas. Van mejorando en todo, en los tres ámbitos que os he dicho. En el 2009, en el encuentro del Parlamento Europeo del 2009, el experto finlandés, que es el que según los rankings de la Unión Europea es el grupo de Finlandia mejor en investigación sobre el sistema educativo finlandés, no es como los que aquí salen en los programas de televisión, entonces explicaba precisamente las competencias. Ya sabéis que toda Europa no está en la formación por competencias, está en las actuaciones que logran el éxito en las competencias, que es una cosa distinta. Bien. Entonces, él explicaba como una cosa supernatural cómo las familias en Finlandia deciden las competencias. Pero claro, una italiana se extraña mucho. ¿No? Dice, ¿pero cómo? Que las familias participan en la elaboración de las competencias. Y el finlandés se extraña de la pregunta. Dice, no participan, solo deciden. ¿Quién ha de decidir las competencias que van a aprender sus hijos y sus hijas? O sea, es una cosa como muy normal. Y en Europa del Sur extraña. Por ejemplo, en España, cuando pasamos muchos años programando los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales con cosas importantísimas, como que los objetivos se tenían que redactar en infinitivo y los contenidos en sustantivo. Eso se habrá ocurrido. Vamos, eso influye muchísimo. Entonces, cuando nos llega de competencias, en lugar de ver lo que es competencia, creemos que es lo mismo. Y lo hacemos los profesores y profesoras. Competencia, yo dirigí la primera investigación que se ha dirigido en España sobre competencias de educación en el año 88. Nunca nadie de CREA ha utilizado los contenidos conceptuales, jamás, siempre competencias. Pero los que sabemos de competencias, pues lo hemos hecho toda la vida, sabemos que es solo una cosa, y es que lo que hacemos en la aula sirve a la calle, a la empresa ya está. ¿Y quién sabe mejor lo que ocurre en la calle, en las empresas, en tal? ¿El profesorado? No, sabe mucho más los familiares. Voy a decir una cosa que antes decía en todas las conferencias de educación. Dejé de decirlo, pero lo voy a decir. Ya sí que lo sabéis, ¿Sabéis que profesorados somos la única profesión que nos pasamos toda la vida lo mismo? No lo sabéis, sí. Mira. Mi hermano es ingeniero. Fue a los 3 años a una escuela. Se abrió a los 20 y tantos en una escuela, le dieron un título y dijo, qué bien, con este título, después de 20 años en la escuela, ahí me voy, ahí está, haciendo aviones y esas cosas. Yo entré a los 3 años en una escuela. Salí a los 20 y tantos de una escuela, me dieron un título y dije, qué bien, con este título, después de 20 años en la escuela, me voy a la escuela. Nos damos cuenta que eso no les pasa a las arquitectas, ni a los albañiles, ni a las taxistas, ni a las médicas, solo a nosotros, nosotras. Somos la única profesión que nos pasamos toda la vida lo mismo. Ya sé que alguien está pensando, pues yo hice de camarero 2 años. Es decir, estamos en esto. ¿Sabéis que tenemos muchos matrimonios pedagógicos? Que nos casamos mucho entre nosotros y nosotras. Bueno, preguntar por ahí. Hay una proporción bastante elevada. ¿Sabéis que las agencias de viajes tienen programas especiales para nosotros y nosotras? Sí, eso sí que lo sabéis. Hace muchos años, un amigo de Bilbao me dice, oye, más bien este verano, una excursión organizada. Con
gente más diversa, había italianos, griegos. Yo estoy en un ambiente que antes quedaba como esto es una cosa normalizada, ¿no? Bueno, digo, sí, muy italianos y griegos, pero todos profesores, ¿no? Y dice, ¿cómo lo sabes? Digo, por 2 razones. Una, porque siempre es así. 2, porque más dan dato clave. Y es que la excursión duraba 45 días. Pues eso hace que seamos unas personas que sabemos más que nadie de algunas cosas. Por ejemplo, sabemos más que nadie que cuando se entiende una cosa no es cuando te la explican, sino cuando la tienes que explicar, que es lo nuestro. Pero somos los que menos sabemos de otras. De competencias los niños. Entonces necesitamos otra gente. Es una cosa vamos, como lo que os he dicho, de competencias también para los temas de convivencia, etc. Entonces los países que funcionan de forma inteligente en educación, en los centros, dicen, no somos supermanes y superwomen, tenemos que dejar ayudar el país y participar. Y tenemos que mejorar, tenemos que preguntar, etc. Y obtienen mucho mejores resultados. Y los que no, pues no lo hacen. Bueno, pues para ir pasando de aquí a aquí, una de las actividades que lo favorecen es la formación de familiares. Es decir, que el centro educativo, además de tener ofertas formativas para los chicos y chicas, que las tenga también para los familiares de los chicos y las chicas. Y ahora que nadie se asuste, que esto hay que hacerlo mejorando nuestra situación laboral, no empeorándola, no dedicando más horas. Pero al colegio que iba yo hace muchos años, ahora, bueno, es igual, los sábados y los domingos estaba lleno, pero no solo de fútbol, de cineforos, de cantidad de cosas. Y hay centros educativos que están haciendo eso, sin más dedicación por parte del profesorado, con voluntarios, voluntarias, familiares. Os digo solo una cosa, aprobada por unanimidad por el Parlamento Europeo, que la habéis visto en la prensa seguro. Solo jugar o no jugar al ajedrez mejora los resultados en un 17%. Fijaros si es barato jugar al ajedrez. Pues claro, algunos centros están haciendo, bueno, ya lo hice en el año 95 en el centro del País Vasco, campañas de ajedrez para que jueguen las familias en su casa, para que vengan a la escuela a jugar conjuntamente, etcétera, etcétera. Y es bien fácil de hacer y bien baratito. No me estoy refiriendo a esas clases de ajedrez que no tienen en cuenta la inteligencia cultural de los chicos y chicas. Y viene la chica y hace la apertura y viene el chico y dice, no, eso no se puede hacer, no. Es jugar, no es crear campeones de ajedrez. Es que piensen, no decirles tú de memoria las aperturas, sino que piensen y que ellos y ellas mismas vayan llegando. Pues fijaros que es fácil y no crean ningún problema, absolutamente ninguno. Pues si abrimos el centro a la formación de familiares, logramos que la participación pues sea la adecuada, digamos, la participación educativa, porque también no es solo no es solo las cuestiones instrumentales, son las cuestiones de valores, de sentimientos, de emociones, digamos, que se crean ahí. Hay gente que dice, pero si están tanto tiempo en el cole, ¿cuándo van a estar con la familia? Eso tiene 2 errores. Primer error, que queremos que estar en el cole es estar sin la familia. No, pueden venir con la familia. Segundo error, que quienes dicen eso se imaginan las casas, que todas son como la vuestra, las vuestras, que cuando estáis con los niños y niñas estáis charlando, comentando cosas espirituales y eso. Hay muchas casas que no son como las vuestras, donde el padre está viendo la televisión en un sitio, la madre no, lo otro está. Entonces, pues claro, conviene que venga toda la familia junta, digamos, a cambiar eso. Es más, yo tengo una entrevista, por ejemplo, a una niña que es súper emocionante, de 13 años, dice, la única vez que he visto tratar bien a mi padre y a mi madre fue en una actividad en el colegio.
que, a ver, o sea, que realmente se necesita más participación, ¿no? Claro, iba a decir el error de Finlandia, pero no, voy a dejar. Pasamos a decir, mira, esto lo voy a resumir mucho, por el tiempo que queda, pero fue muy rápido. Seguramente habréis oído desde diciembre del 2010 en España que los resultados, además del nivel socioeconómico, que si hay titulación o no, que dependen de la titulación, o sea, del bagaje académico. Titulación del padre y sobre todo de la madre. ¿Habréis oído eso? Lo habréis leído en la prensa. Y segunda cosa que se dice, que esa afirmación la hacen las estadísticas internacionales, tipo PISA. Las dos cosas son falsas. Ni dicen eso las estadísticas internacionales, ni es verdad que depende de eso. De lo que sí dependen los resultados no es del nivel socioeconómico, no es de si hay inmigración o no es de la titulación del padre o de la madre. Depende de que haya actuaciones de éxito o no. Y en formación de familiares, las actuaciones de éxito incluyen que los familiares estén en procesos formativos. Es decir, resumen, en lo que ahora estamos hablando, la mejora de resultados de sus hijos y sus hijas depende de si los padres y madres tienen actividades formativas o no tienen actividades formativas. Y la forma de ver eso en estadísticas o muestras muy amplias y muy claras es buscando indicadores. Para ver si tienen actividades formativas se mira el número de libros que tienen en casa. Para ver si tienen actividades formativas se mira si tienen titulación o no. Pero no es una relación causal, es un indicador de una correlación. ¿Qué quiere eso decir? Que si tiene título universitario y tiene 3.000 libros en casa, pero nunca le viene su hijo leer ninguno, ni lee ninguno con él, no está fomentando el aprendizaje de sus hijos. En cambio, si es analfabeta, pero empieza a formarse y lee un libro, está fomentando el aprendizaje de sus hijos. O sea, de lo que depende es de los procesos formativos. ¿Me explico? Por lo tanto, abriendo el centro educativo a procesos formativos de sus familiares, independientemente del nivel académico que tengan sus padres y madres, estamos fomentando los resultados de los chicos y las chicas. ¿Lo explico bien hasta aquí? No. Es decir, no tenemos que esperar, cuando tenemos chicos y chicas de padres y madres que no tienen título universitario, no tenemos que esperar a otras generaciones en las que ya vengan todos siendo hijos e hijas de universitarios. Además, si ahora van a tener éxito, como en el futuro van a ser generaciones de ese tipo. Con quienes tengamos, aunque sean analfabetos o analfabetas al límite, si les incluimos en procesos formativos de nuestros centros, estamos fomentando el aprendizaje de sus hijos y sus hijas, los valores, las emociones y los sentimientos. ¿Me explico hasta aquí, no? Ya sé que estoy una noticia triste, porque si fuera verdad lo que dicen de PISA, no los de PISA, son los malos intérpretes en España de PISA, fijaros que sería fácil, regalaríamos 500 libros a cada familia y ya tendríamos el éxito asegurado. Porque como confunden una correlación con una relación causal, no es tan fácil. Entonces lo que tenemos que hacer es abrir el centro a esa participación y a esa formación de familiares. Bueno, ahí os ponía ejemplos, no sé si diga ese ejemplo con otras actividades de formación de familiares, pero bueno, y el periódico más leído en España por profesorado, pues decía todas esas tonterías, ¿no? De tal, igual, no sé qué. Harvard Educational Review, bueno, por lo digo de otra manera. Este señor Coleman hizo un informe para el gobierno federal norteamericano en el 66. No es una publicación científica, es un informe para el gobierno. La revista educativa de la primera universidad del mundo, en el 73, hizo un monográfico demostrando que los cálculos estaban mal hechos, etcétera, etcétera. Pues en España se sigue citando esto y se sigue desconociendo esto. No solo las universidades españolas, la prensa. Y ahora que lo habéis visto problemas, si lo reconocíais, ya veréis el año que viene lo que se va a decorar. Entonces, no tenemos que hacer caso de esas ocurrencias ni de otras cosas. Otras, digamos, no tenía preparado para ahora, pero otras actividades formativas con familiares. La que ya conocéis, tertulias dialógicas. Ahora me refiero a pedagógicas, sino literarias, musicales, artísticas, matemáticas, etc. Tertulias dialógicas de todo.
Y las tertulias teológicas son muy sencillas. Es decir, se trata de escoger las mejores creaciones que ha hecho la humanidad, en cada campo, sea literatura, sea música, sea lo que sea, y disfrutarlas conjuntamente, en interacción, en grupos que se reúnen y dialogan sobre ellas. Eso fomenta no solo el conocimiento de esas obras musicales, literarias, etcétera, sino que fomenta el gusto por las obras, porque es el hábito también, como decía Aristóteles, el que nos da el gusto. Si toda la gente de nuestro entorno lee lo que Miquel Sigual llamaba en la vanguardia los 40 principales de la basura literaria, pues si caes en uno, en la Plaza de la Funeral, luego caes en el Código da Vinci, en el perfume, en las 50 sombras de Grey, pues si caes en una caen todas, ¿no? Ya se acostumbran a eso y ya les gusta eso, ¿no? En cambio, si te acostumbras a lo que sea, a la mañana, no sé qué, lo que te gusta del otro. Entonces, es crear el hábito. En ningún país se ha perdido tanto en los centros educativos el hábito por las mejores obras de la humanidad como en España. En ningún país se ha habido una exclusión. Hay menos libros de Don Quijote hoy en las bibliotecas escolares españolas que hace 15 años. Se ha barrido la cultura de los centros educativos españoles. Y todo con una idea de que a los niños y niñas no les gusta. No es verdad. Les encanta a los niños y niñas. Si se les da bien, y tenemos cantidad de ejemplos, el mismo de Ani habéis visto, pero es frecuente. Yo tengo un hijo no tiene 3 años todavía, estaba en Cambridge, y los niños van, hacen las obras de Shakespeare, pero no como aquí, manipuladas y adaptadas por no sé quién, y salen con pistolas, no. Las obras de Shakespeare. Y los niños van y disfrutan, porque se les fomenta desde pequeños y pequeñas. Aquí no. Mira, tengo una anécdota, lo voy a explicar. Tengo la razón con ella. Yo vengo con mi hijada, una niña que murió su padre, y yo un poquito de tal. 6 años tenía cuando vino. Y no, vengo a Valencia desde Barcelona. Tren a ver la flota mágica que me Palacio de las Artes. Pero vamos, claro, a las 8 de la noche, en fin. ¿Qué te parece? Claro, no es como Shakespeare en Cambridge a las 12 de la mañana, pero va. Y nada, en primera fila estamos allí, claro, todo caminando, pero es que antes ya de entrar, una de las chicas que trabaja allí me dice, pero no sabes que con más de 6 años no nos gusta la ópera. Y yo me quedé pensando una cosa que os digo. Pero nada, es más rápida que yo, y dice, pues yo la he visto 3 veces. Claro, yo lo que me he pensado es, alguien que por la estatura, por lo tanto por la edad, sabe lo que le gusta y no le gusta, sin preguntarle nada, yo tiene que estar estudiando psicología o pedagogía. Si no, es imposible que digas tontería. ¿Cómo le vas a saber lo que le gusta? Justo me pregunté y estaba estudiando una de esas 2 cosas. No os digo que... O sea, toda esa idea de que acá le da la cosa, acá le da la otra, es lo horrible. No es verdad. A los niños y niñas les gusta lo que les damos. Y si les das basura de pequeños y pequeñas, se habitúan, como decía Aristóteles, a la basura. Y si les damos calidad, hay gente que dice, pero es que en casa les ponen los 40 principales y David Bisbal. Entonces, para acercarme a ellos, les pongo David Bisbal. Tenemos mucha investigación empírica de lo que piensan las familias. Que les gusta David Bisbal cuando en la escuela ponemos David Bisbal. Se desprestigia totalmente la escuela. Porque quien pone David Bisbal en casa cree que la escuela tiene que poner otra cosa. Hemos hecho un recorrido por 4 escuelas del sol de Cataluña de las fiestas de fin de curso de junio. Y lástima que no consigo convencer que me dejen poner las diapositivas en una de ellas, porque es una escuela donde dicen que la literatura clásica de la Odisea no es para niños de 3 años, cuando les encanta, no se lo cuentan, dicen que es de adultos. Y tengo unas fotos de 2 educadoras de esas que dicen que es de adultos, bailando reggaetón con los de 1 año, que vamos, no tienen precio. Y ya les digo que les quito la cara, debe ser que los reggaetones de niños y niñas. Es que se hace el ridículo de la forma que no digo que no va a tener reggaetón, a lo mejor yo también lo bailo a las 3 de la mañana, pero no, los niños pensando que no sé qué. Cuando sobre todo les nos mentiras de cara, ya las fastidiadas, ya te alejas. Pero como en TEA somos muy puntuales de empezar y al acabar, Teo va a terminar.